Bueno, el otro tema, para terminar de completar la información, tiene que ver con el manejo de las tecnologías de la información en las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, obviamente estamos hablando de empresas. Y las organizaciones tienen como propósito, pues, el mismo que las empresas, que es la generación de un valor. Pónganle el nombre que le pongan. Entonces, miremos cómo funciona el manejo de la información como recurso dentro de la administración de las organizaciones. Las empresas en la era de la información, nosotros vivimos en la era de la información, ya las empresas se comunican. Anteriormente, por consolidar una empresa, teníamos que tener primero el recurso, después la capacidad o habilidad de transformar ese recurso y luego teníamos que tener disponibilidad de alcance a un mercado. Ya eso cambió. Ahorita mismo las empresas se están redefiniendo como, como nuevos esquemas y los nuevos esquemas ya no dependen de la disponibilidad de recursos, porque una empresa puede trabajar muy fácilmente aquí en Colombia utilizando utilizando recursos que se obtienen en China, que se obtienen en Estados Unidos, que se obtienen en Taiwán, y realizarle transformaciones aquí en Colombia y venderlos a productos europeos, a mercados europeos, a mercados africanos, etcétera, etcétera. La globalización del mercadeo, del comercio, ya está redefiniendo el concepto tradicional de que la empresa estaba eh, fomentada simplemente en la capacidad de transformación, la disponibilidad de recursos y la demanda, la demanda del mercado. Ya eso ya está mandado a recoger gracias a la era de la información. ¿Listo? ¿Cuánto vale la información? Bueno, la información es lo más importante, es el recurso más importante que cuenta o el que cuenta una empresa o una organización. Esta información no solo le ayuda a tomar decisiones de carácter administrativo cuando se centra la información dentro de los organizadores, dentro de la organización, como son las personas que hacen parte de la organización, los proveedores, los clientes con los que se relacionan. No solamente ellos son surtidores de información, el público, el mercado, tiene, ofrece información a través de las redes sociales, a través de los motores de búsqueda, el uso de Internet, cómo utilizamos el Internet. eh, y esa información es la que para las empresas se vuelve relevante. ¿De qué forma? Porque la toma de decisiones depende de qué tipo de información se tome en la empresa. Pongamos un ejemplo, una empresa que se encarga de vender calzado. Cuando se llega a la época de inicio de actividades en los colegios, pues obviamente va a producir calzado relacionado con las actividades académicas en los colegios. Esa información que se obtiene del público. Ahora imagínense la información, la cantidad de información que se obtiene de redes sociales y búsquedas en Internet, que obviamente se está volviendo uno de los recursos más importantes en los sistemas modernos de producción y mercadeo. Bueno, una organización está compuesta por departamentos de acuerdo a la cantidad de información que maneje o la cantidad de procesos que esté manejando. Puede manejar procesos de manejo de datos, puede manejar procesos productivos, obviamente procesos administrativos, de recursos humanos, de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Para cada uno de esos procesos o subprocesos derivados de la actividad económica de la empresa, existen mecanismos sistematizados, informáticos, en la nube, en Internet, que nos ayudan a realizar operaciones, tomar decisiones o comunicarnos dentro de la empresa o fuera de la empresa, ya sea con proveedores y clientes. Por ejemplo, un caso sencillito de CRM, que es uno de los programas existentes generalizados a nivel global, que trata de gestionar la relación entre el vendedor y el cliente. Un vendedor tiene un CRM que le avisa que la garantía de los zapatos que le vendió a cierta persona se está venciendo. Y entonces nos avisa, nos manda una alerta. A este señor se le vende la garantía de los zapatos dentro de 2 meses, dentro de la próxima semana, dentro de 8 días. ¿Por qué no lo llamas para ver si quiere otro par de zapatos? Quiere ampliar la garantía de los del par de zapatos. Es un ejemplo sencillo. ¿Listo? Entonces, las tecnologías de la información lo primero que me ofrecen son mecanismos, programas, aplicativos
y canales de comunicación para mejorar los sistemas administrativos y de gestión de una organización o empresa. ¿Qué información necesita una empresa? Pues depende de qué objetivo tenga esa empresa. Si esa empresa tiene objetivos de venta, pues necesita informaciones de consumo y tendencias en general del mercado eh, donde se está desarrollando. Cierto caso, ejemplo, la venta de zapatos. Si hay una tendencia en vender tenis de color blanco en el periodo de octubre, pues esa información ¿de dónde la saca? La saca de las redes sociales, la saca del comportamiento que tiene la competencia y la saca del comportamiento que tiene el mercado. Por eso es que ahora mismo las informaciones de los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Opera, etcétera, etcétera, e incluso los algoritmos de tendencia que ofrecen algunas redes sociales que ustedes conocen muy bien, tienen un costo para las empresas. Las empresas compran esos algoritmos, esas tendencias, esos requerimientos, esos recuentos estadísticos para tomar decisiones de acuerdo a la necesidad que tengan ellos para generar valor. Muy claro, muy fácil hacerlo con una empresa de ventas, pero cuando una empresa es productiva, cuando una empresa ofrece servicios, ese estudio requiere un poquito más de profundización. Ahora, tres tipos de información que puede manejar una empresa. Comencemos de abajo hacia arriba. La información técnico-operacional la podemos denotar cuando existe un cambio en los procesos productivos que tiene la empresa. Por ejemplo, se fabricó una nueva herramienta o se diseñó una nueva técnica para pegar zapatos. La empresa necesita, obviamente la competencia no la comparte, pero en el mercado se denota ese cambio, se encuentra ese cambio, se hace un proceso que vamos a ver más adelante que se llama reingeniería y se encuentra cuál es el proceso que se debe cambiar o mejorar para actualizar la información o los procesos de la empresa para mejorar el rendimiento y hacer estar acorde con la competencia. Eso sería el manejo de una información técnico operacional. La información táctica es a mediano plazo, decisiones a mediano plazo de cómo aplicar la ciencia y la tecnología disponible para optimizar nuestros procesos y optimizar la generación de valor. Estrategia es eso, táctica es eso, decisiones a mediano plazo. La estrategia es la toma de decisiones jerárquicamente hablando en la pirámide, en la punta de la pirámide. La toma de decisiones que se hace a largo plazo, teniendo las tendencias del mercado, las necesidades de la empresa o la visión de dónde quiere estar la empresa colocada en el futuro. Entonces, básicamente, tecnología tiene información para la aplicación de la administración. Gestión de personal, manejo de personal, redes sociales para la toma de decisiones, publicidades, etcétera. Lo que llamamos nosotros el comercio electrónico, e-commerce, mercadeo electrónico, el marketing electrónico y la gestión del talento humano. Existen aplicativos públicos, como por ejemplo lo es LinkedIn, para manejo de talento humano, que las empresas pueden organizar para destinar recursos y gestionar su propio talento, o incluso gestionar recursos para adquirir nuevos talentos, sería más bien lo que mencionábamos la clase pasada como el headhunting, que es la casa de personal o la recapitulación de personal. La tecnología de la información busca siempre optimizar, utilizar menos recursos para alcanzar el mayor beneficio posible. Y obviamente con estos recursos que tenemos, para el otro lado, con estos recursos que tenemos acá, que son los aplicativos que podemos tener para diversificar las funciones de la empresa, podemos aplicar este temita aquí. Aquí, mejorar la eficiencia de la organización. Entonces, ahí tenemos una aplicación, por ejemplo, de la función de recursos humanos, cuál es el propósito de ese aplicativo, cuál sería el propósito del aplicativo del teorema del área de finanzas, entregar qué tipo de información o qué tipo de capacidad tenemos nosotros a futuro, a mediano plazo, son decisiones tácticas y estratégicas. Y por último, la etapa no, un componente de comunicación entre las tecnologías, las técnicas y las habilidades que tiene el personal. ¿Listo? Eh, Tecnología, la maquinaria.
en los procesos. Cuando hablo de maquinaria no estoy hablando de, específicamente de una herramienta, sino de maquinaria aplicada, como por ejemplo un computador es una maquinaria o un proceso de mecanizado, una maquinaria que tiene una metodología de trabajo, un sistema de información que necesita comunicarse con clientes internos y obviamente los procedimientos que se van a entregar o los resultados que se van a entregar. ¿Qué sistema de información podemos utilizar? Pues básicamente lo que necesiten. No hay una regla que dictamine cuáles son los que se necesitan, cuáles son los específicos que hay que utilizar. Estos que están acá arriba son simplemente ejemplos generalizados en todas las empresas. Pero cuáles me sirven a mí dependen del propósito de mi empresa, pero siempre y cuando cumpla con los requerimientos que tenemos para almacenar, manipular, transmitir y básicamente darle gestión a la información y a las personas. La funcionalidad de ese mecanismo que yo voy a utilizar, llámelo LinkedIn, llámelo WhatsApp, llámelo Facebook, llámelo Instagram, llámelo CRM, llámelo Oracle, llámelo ASAP, llámelo SAP, como ustedes quieran llamarlo, está intrínsecamente ligado a las características de la empresa, las necesidades que tenga la empresa. Los más comunes, mecanismos, o perdón, sistemas de teleconferencia que los conocemos a montón, son simplemente aplicativos que me permiten la interacción, como en este caso el Teams, que se está utilizando para grabar una clase, para estar abierto a preguntas, etcétera, etcétera. Los sistemas de transferencia y recuperación de información, como son los correos electrónicos, igualmente los sistemas de mensajería instantánea, como Facebook, chat, Messenger, etcétera, WhatsApp, etcétera. Y los sistemas de procesamiento de personal procesamiento personal de información. Estos sistemas son esos habeas data que nosotros seleccionamos cuando estamos instalando una aplicación. Le decimos, sí, doy permiso para que capte fotos, videos, audio, información, etcétera, etcétera, de esa aplicación. Ese procesamiento de información me toma un perfil virtual de cada una de las personas o de una población específica o un mercado específico para que la empresa pueda tomar decisiones de acuerdo. Si es para la persona, control interno, recursos humanos, gestión administrativa. Si es para el estudio de tendencias, mercados, poblaciones, etcétera, o el comportamiento de una red social específica, ya es para tomar decisiones mercantiles, mercadotecnia o toma de decisiones en producción. Pues las ventajas, todas las que quieran. La más importante y la que debemos tener en cuenta sobre las ventajas de uso de las tecnologías de información en una empresa básicamente es la optimización. Reducción de costos, reducción de personal, y, aumento de la capacidad de producción, aumento de las utilidades y rendimientos que se tengan con la transformación de bienes y servicios o por la prestación de una actividad específica. Ahí está dicho ahí al final, propósito de que un negocio tenga un crecimiento sostenible y obviamente que sea competitivo en el entorno. Primero, reducir el tamaño de las estructuras jerárquicas. Ya lo dije, no reducción de personal, eso suena muy feo, sino que simplemente cambiar la estructura jerárquica de un manda más a un sistema donde todo el mundo aporte, donde todo el mundo tenga potestad de ayudar en la toma de decisiones o que cualquier persona pueda tomar una decisión sin necesidad de esperar sin temor a consecuencia o de esperar que alguien le apruebe. ¿Listo? Incrementar el flujo de información horizontal. Perdón, confundí la palabra. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que se maneje la información de forma plana. Si hay un error en una de las máquinas de producción, que no solo sea el operario el que se dio cuenta de que el error se presentó y que se puede encontrar una solución, digamos, en un lapso de tiempo determinado, sino que esa información fluya de forma adecuada hacia la parte administrativa, hacia la parte operativa, hacia la parte de contabilidad, hacia la parte de finanzas, hacia la parte de recursos humanos, para que en sí, que si no van a tomar una decisión, aporten en la toma de decisiones. ¿Listo? Y obviamente todas estas simplicidades, toda esta sistematización de la complejidad de una empresa nos vuelve competitivos en el mercado. No solo hablando de mercadeo, sino también en el ámbito productivo, en el ámbito administrativo y en el ámbito de gestión de personal.
Mientras más integrados estén los procesos, más competitivos, más fácil, perdón, más fácil se vuelve la toma de decisiones y los cambios de paradigma dentro de una empresa para la generación de valor, optimizar los valores, amoldándonos a las necesidades del mercado. Eso es lo que vuelve a una empresa más competitiva. Ya casi terminamos. Perdón. Eh, una empresa es un sistema. Un sistema toma insumos, energía, lo que ustedes quieran, realiza procesos, los transforma y entrega unos resultados a modo de bienes, servicios, energía, como ustedes quieran llamar. Esa transformación está apoyada por los sistemas de información. Llámenlo como llamen, el nombre que le quieran poner, ya habíamos visto bastantes ejemplos, y tiene como propósito la generación de valor. Entonces, mientras más se demoren las empresas en intervenir en ese proceso de cambio, de un proceso, digamos que analógico y paternalista, donde te mandas el patrón, a un sistema de gestionado, a una organización sistematizada, donde existen mecanismos, herramientas y flujo de información adecuado, pues más se va a retrasar con respecto a la competencia. ¿Listo? Entonces, la dinámica es, o la tendencia es cambiar esos sistemas tradicionales a los sistemas modernos que utilizan, perdón, a las empresas modernas que utilizan sistemas de información para la generación de valor. Ya casi terminando, reingeniería de procesos es un mecanismo bastante utilizado en la mejora de procesos, en la creación de nuevas tecnologías, de nuevos bienes, de nuevos servicios, y el propósito final de ello es eso, mejorar los procesos. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente reingeniería es tomar un proceso conocido, bastante conocido, desmembrarlo en sus partes básicas, sus partes fundamentales, tomar decisiones cuáles son más útiles y volverlo a reorganizar, volverlo a ensamblar de tal forma que alcance su punto máximo de producción, es decir, se optimiza. Esto se logra con la combinación de capacidad técnica, experiencia y conocimiento científico. Cuando digo científico, no digo específicamente que tiene que ser un científico de la NASA con bata blanca. Cualquier profesional que tenga preparación académica correcta y acorde con los estándares que se están poniendo de calidad, puede cumplir un proceso de reingeniería simplemente con la experiencia de algunos y adquiriendo la experiencia y tomándose el tiempo para hacer el proceso de desglose y rearmado. Bueno, un paradigma es una idea globalizada que tiene una sociedad. Ahora, la idea de la reingeniería es romper con esos paradigmas. Por ejemplo, los paradigmas automotrices. Lo mejor que hay son los motores grandes. Eso existía hace 40 años. Después, hace 10 años dijeron, no, lo mejor que hay son los motores pequeños más óptimos en el consumo de combustible. Hoy en día el paradigma ha cambiado a que lo mejor que hay son los motores eléctricos. Todos esos son resultados de procesos de ingeniería bastante complejos que llevan muchísimos años de experimentación, muchísima experiencia y obviamente muchísima inversión. ¿Listo? Y eso es lo que vuelve a las empresas competitivas. ¿Listo? Esto se me quedó en blanco. La reingeniería no está centrada en el propósito de la empresa. La reingeniería está centrada en la satisfacción del cliente. Y no podemos hablar de cliente simplemente como la persona que compra un producto, un bien o adquiere un servicio. También podemos hablar de clientes internos, como las partes o las etapas de un proceso pueden mejorar la calidad de funcionamiento de otras partes de ese mismo proceso, otras etapas de ese mismo proceso. Eso es reingeniería. ¿Listo? Satisfacción del cliente. Propósito fundamental. Resumidas cuentas, mejorar la atención de la necesidad del cliente, reducir tiempos de respuesta, disminución de costo, aumentar la productividad y capacitar al personal. Esta no se había nombrado, pero es una de los productos, subproductos de la reingeniería, y es que la gente se va actualizando constantemente en el manejo de un sistema de trabajo, en el manejo de un sistema de administración, en el manejo de un sistema productivo, etcétera, etcétera.
Aquí un pequeño resumen o las premisas fundamentales de la reingeniería. Muchachos, les hago la aclaración. En la plataforma ya está eh, un caso de estudio. Nos ofrece una situación ficticia donde existe un problema en la empresa y ese problema se debe resolver de acuerdo a esta esquemática que vimos hoy, de acuerdo a una esquemática de sistematización. Hay dos preguntas que nos organizan cómo vamos a esquematizar y obviamente tenemos que tener en cuenta todos los lineamientos y dimensionamientos que se entregan en el informe a tener en cuenta. La fecha de entrega para dentro de 8 días, el día viernes. Entonces, hasta aquí les dejo esta grabación y espero que podamos completar eh, con el requerimiento del curso. Ya casi terminamos, muchachos.